Muy buenos días. Tenemos el gusto de recibir a nuestra organizadora de este seminario. Estamos ya en la emisión 18ª y estamos en la cuarta sesión, recibiendo con mucho gusto a la doctora Patricia Esperanza Valderas Cañas, que es profesora de carrera titular A, definitiva, de tiempo completo, adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas del posgrado de Ingeniería de la DIMEI. Es vicepresidenta de Educación Continua de la Academia Mexicana de la Ciencia de Sistemas y tiene una antigüedad mayor a 49 años ya en la cuestión docente, y sus líneas de investigación incluyen la modelación estructural de fenómenos sociales y de ingeniería, optimización y programación no lineal, además de procesos cognitivos en educación matemática. Algunos de sus proyectos son modelación de fenómenos dinámicos y formación matemática de profesionales en ingeniería, y junto con el doctor Gabriel Sánchez fue coordinadora del libro Ingeniería de Sistemas, Investigación e Intervención en octubre del 2011. El día de hoy la recibimos con su ponencia que versa sobre la resolución de problemas en la gestión operativa. Adelante, doctora, mucho gusto de recibirla. Muy amable, Rosa Laura, muchas gracias. También bienvenidos aquí al público asistente. Nos da mucho gusto al maestro en ingeniería Calvillo. ¿Cómo le va? Y entonces vamos a tomar aquí el tema de la plática, que es resolución de problemas en la gestión operativa, como le dijo Rosa Laura, o también llamada de operaciones. También hay ahí una fuerte, digamos, divergencia quizás en el contexto, si es que gestión, administración o dirección de operaciones, ¿no? Pero en realidad, pues aquí cada quien va a tomar la acepción con la que más se identifique. Este trabajo que hoy les presento lo he tomado del libro Problem Solving in Operation Management, que casualmente hoy, en este mes que inicia de abril, se cumple un año de su publicación. Entonces también es algo que a nosotros como autores pues nos hace muy felices, ¿no? Los autores de este libro, en cuanto al prólogo, el doctor Manuel Ordórica Mellado; el capítulo 1, el doctor Felipe Lara Rosano; el capítulo 2, el doctor Gabriel Sánchez Guerrero; el capítulo 3, el doctor Benito Sánchez Lara, en coautoría con maestro Oscar Flores Choperena. En un cuarto capítulo, la doctora Cozumel Monroy León. Yo soy autora del quinto capítulo, y el sexto, la doctora Mayra Elizondo Cortés, en coautoría con la maestra Adela Jiménez Montero. En el séptimo, la doctora Zaida Alarcón Bernal y el doctor Ricardo Aceves son coautores tanto del séptimo como del octavo capítulo. Aquí están los datos por si les interesa en algún momento dado ver los detalles, ¿no? Lo que puedo hacer es compartirles en algún momento que sea posible con un correo o en el chat, ¿verdad? Bueno, entonces, en una traducción al español de este título de inglés, se podría llamar resolución de problemas en la gestión de operaciones u operativa. Entonces, básicamente la temática central es la que trata sobre la resolución de problemas en los problemas que están asociados a los casos de ingeniería de sistemas. El contenido de este libro se presentan en dos partes. Y esta parte que a continuación paso a explicar es lo que le da el plus de los trabajos una vez que se ven en un contexto sistémico, y que trata de abordar aquí tanto la parte de la metodología como las técnicas. En la parte de la metodología, ¿sí?, podemos ver este esquema que a lo mejor sí se alcanza a ver completo, en donde tenemos las siguientes temáticas como ejes conductores de todo el libro. Por una parte, el pensamiento de sistemas aplicados a los problemas de ingeniería. Y por otra parte,
en la resolución de problemas, ¿sí? Ambos enfoques y acercamientos para las organizaciones con fines de planeación o administración o intervención en las organizaciones, ¿sí? Como ustedes pueden ver, en el caso de la planeación, se relaciona de manera directa con los distintos capítulos por medio de esta línea. Los temas de administración también con los demás capítulos y los de intervención en línea verde con los restantes capítulos de esta primera parte, que son 5 capítulos. Respecto a las organizaciones, por ejemplo, los temas que podrían ser de interés para varias organizaciones son cómo hacer un diagnóstico, ¿no? Una metodología para hacer un diagnóstico en el capítulo 1, básicamente lo que hace es una evaluación de la dinámica de la organización compleja a través de 3 fases, ¿sí? Entonces, ahí está el reto y la invitación a leer el libro. En un segundo capítulo, en el caso de construir escenarios de tendencias, que es el capítulo 2, ¿sí? Lo que más quisiera destacar es, antes de entrar en detalles de puntos más específicos de cada capítulo, sería que esta metodología, ¿sí?, tiene como base el pensamiento sistémico, ¿sí? Así lo anotan sus autores. Y en este caso se enfocan hacia escenarios del agua aquí en la República Mexicana, ¿sí? En el capítulo 3, que tiene que ver con la consultoría, ¿sí?, y con los procesos de consultoría, básicamente lo que destacan es el papel fundamental del marco mental de los que intervienen, tanto el consultor como los clientes, ¿sí? En este caso, la efectividad, los autores dicen que esta efectividad de la consultoría está medida en términos del cumplimiento de sus alcances, el tiempo utilizado y los recursos de información que se emplee. Desde luego, siempre con posibilidades de incrementarse, de manera que se convierte en una intervención sistémica, ¿sí? En un cuarto capítulo, el proceso de innovación, con 2 ejes muy importantes en su metodología. Por una parte, la diferenciación entre lo que es la innovación y por otra parte, en el proceso de innovación, el papel que juegan las rupturas de diferente tipo, ¿no? En particular, la económica, en fin, la interna también, de tipo mental, en cuanto a los que intervienen en las organizaciones. Entonces, básicamente la importancia de identificar el tipo de innovación que se va a generar es lo que va, por lo importante que tiene, es lo que va a permitir conocer las rupturas que es necesario lograr para estabilizar el proceso de innovación, ¿sí? Bien, en el quinto capítulo, de la cual soy autora, abordo el aprendizaje escolar en condiciones escolares de temas de matemáticas, básicamente de la derivada, ¿sí? Y una de las conclusiones relevantes que tiene que ver con que lo logren o no a través de cómo lo voy a ver, pues justo es a través de unas redes que se establecen como elemento metodológico por el análisis del pensamiento visual y las representaciones comunes y corrientes de las matemáticas, tanto en los textos, el pizarrón o el lenguaje del profesor. En ese caso, en este estudio, se mostró de una manera apoyada en las digráficas, o sea, elementos de las redes, ¿verdad? Formas de representarlas, que las relaciones entre los conceptos matemáticos para un alumno dependían más de de las relaciones que de los conceptos mismos. O sea, si ellos eran capaces de establecer relaciones correctas, aceptables entre los conceptos, eso determinaba más la fortaleza de su representación, ¿sí? Bien. En la segunda parte,
otros capítulos, 6, 7 y 8, pero que también están en los ejes conductores del libro. Recordando, pensamientos de sistemas aplicados y la resolución de problemas. También, a su vez, orientado hacia las organizaciones. Y en la parte de planeación hablaríamos de la optimización en conjuntos borrosos o difusos, ¿sí? Para el capítulo, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero es el 8. En cuanto a la parte administrativa, a los modelos de localización con base en multicriterios, y la intervención estaría en el capítulo 7, en programación binivel, ¿sí? Déjenme ver si ustedes lo están viendo completo, ¿verdad? Porque yo tengo aquí la ventanita de los que estamos presentes en la sesión. Entonces, en el margen derecho, en cuanto a la optimización en los conjuntos borrosos, ¿sí? Es una optimización de carácter difusa, ¿no? Con inventarios cuya demanda es difusa o se modela a través de conjuntos borrosos, de funciones de membresía, y que aborda dos temas básicos importantes relacionados a los inventarios: el MRP y el EOQ, ¿sí? El Economical Order Quantity. Y en cuanto a los modelos de localización, se aplican a los procesos de modelación para ubicar o para localizar de manera óptima espacios llamados jardines, parques en la Ciudad de México, ¿sí? En una de las colonias bastante antiguas de la Ciudad de México. Y en el último el punto que está aquí en este esquema, en cuanto a la programación binivel, los autores abordan esta metodología para las redes con una finalidad de distribución en cuanto a medicamentos, ¿sí? Bueno, entonces, dicho de esa manera, y ya nada más recalcando un puntito adicional al capítulo 8, que tendría que ver con que lo importante es, sobre todo, hablando de inventarios, determinar la demanda y su comportamiento para el control de los inventarios. Y en este caso, los autores proponen el uso de los conjuntos borrosos para estimar la demanda, porque resulta ser una alternativa muy prometedora para la industria mexicana y para el comercio, ¿sí? Digamos que el requerimiento de información es de otro tipo respecto a el uso de funciones de distribución de probabilidad, ¿sí? De densidades. Muy bien. Entonces, veamos ahora la siguiente diapositiva. Yo creo que es porque estoy elegido aquí. Muy bien. Entonces, el libro, déjame ver si es la sigue. Sí. El libro entonces muestra una mirada al potencial del pensamiento sistémico y a la resolución de problemas, orientado hacia la intervención, la gestión y la planificación en las organizaciones, ¿sí? Entonces, estos aportes con orientación metodológica que, como mencioné, los capítulos 1 a 5 y orientados hacia las técnicas, los capítulos 6 a 8, en realidad hacen, digamos, muestran el logro de los autores a lo largo de 9 años, que son la producción de 2 libros previos y la realización de sistemas, de seminarios en sistemas, ¿sí? En sistemas de ingeniería, ¿no? Y así el marco, el pensamiento sistémico va a ser el marco conceptual que permite comprender cada una de esas realidades desde la perspectiva de los autores y abordar los problemas de las organizaciones haciendo uso de las matemáticas. En este caso,
en los sistemas dinámicos, los métodos de optimización, la planificación, la economía, las ciencias sociales y las ciencias del comportamiento en el caso del quinto capítulo, entre otras. De manera que se combina la teoría y la práctica con aspectos cuantitativos y cualitativos, ambos mundos tan necesarios y complementarios para la solución de problemas. Bueno, un poquito más de detalles en cada uno de estos capítulos, diríamos que en el 1, cuyo título es Bases teórico-metodológicas para el diagnóstico de organizaciones completas, del doctor Felipe Lara Rosano. En este capítulo se discute una metodología para el diagnóstico de la dinámica de las organizaciones desde el enfoque de la complejidad, para mejorar y resolver problemas relacionados con su funcionamiento y gestión, ¿sí? En el siguiente capítulo, me salte uno, en el capítulo 2, hablamos de el autor habla sobre la metodología para la construcción de escenarios de tendencias, ¿sí? Se elige un caso, digamos, fundamental, muy ilustrativo, muy relevante, para ilustrar la metodología que consiste de 5 fases en la resolución de problemas para las organizaciones que pueden ser públicas y privadas. Y estas organizaciones, en el caso este fue del agua, que tenía que ver con el agua, ¿verdad? La dirección del departamento, etcétera. Y básicamente en la primera fase es definir el sistema y la explicación de la situación actual, relativas, por ejemplo, al agua, ¿sí? La integración de pronósticos, dado que se tiene la información recabada con fines diferentes a los de un estudio. Entonces hay que integrar esos pronósticos de la información que se requiere, así como integrar las predicciones, de manera que eso permita construir una imagen futura, ¿no? del escenario futuro que quisiéramos que se lee, y una descripción de la conexión entre el presente y el futuro. De esa manera se aborda, pues, de manera muy bonita, el proceso de la, ¿cómo se llama? De la utilización de esta metodología para la construcción de escenarios de tendencias, ¿sí? En el capítulo 3, como mencionamos anteriormente, se refiere a la consultoría, pero como un proceso de intervención sistémica. En ese capítulo se está dedicado o se dedica a explicar la ineficacia de la consultoría organizacional, donde se presentan 3 razones. 2 de esas razones están asociados a los actores involucrados en el proceso de consultoría, y la tercera razón está asociada al proceso de intervención en la resolución de problemas misma, ¿no? A la práctica en sí. En el capítulo 4, las rupturas que se logran identificar y romper a través de la metodología propuesta por la autora, ¿sí? Describe, aparte del papel de las rupturas tecnológicas, económicas y de uso, son las 3 que identificó, durante el proceso de innovación, da elementos para lograr estas rupturas, ¿sí? La metodología es muy creativa, da, digamos, el material que permite al lector identificar estas rupturas y cómo manejarlas, ¿sí? Entonces, destaca la definición de innovación como la introducción de un producto o proceso nuevo o significativamente mejorado de un nuevo método de comercialización u organización, ¿sí? En las prácticas internas o en las relaciones externas de la empresa. Es decir, no se queda solamente al nivel de productos innovadores, ¿no? En el capítulo 5, les decía yo que los elementos de redes representados como dígrafos o gráficas dirigidas
Permitió hacer un análisis de la representación de sistemas del conocimiento matemático una vez que se asumen ciertos códigos o ciertas maneras de representación para las que suelen darse en los libros de texto de matemáticas o en el pizarrón de clases, como pueden ser las gráficas cartesianas, los bocetos de esquemas o las expresiones analíticas en términos algebraicos o las relaciones numéricas que están en términos aritméticos, o también con tablas de doble entrada donde se dan por una columna una variable y en la segunda columna, por lo común, se da en la variable dependiente, donde se está viendo el comportamiento de la variable dependiente en función de la independiente. Entonces, esto presentado para los alumnos de nivel de bachillerato, o sea, nivel medio superior, permite hacer una discusión con el enfoque sistémico, desde luego, de los procesos de razonamiento visual que se dan con el uso de las representaciones matemáticas en el momento en que se ocurre el aprendizaje del cálculo diferencial. Desde luego, esta investigación es de manera indirecta, ¿verdad? Porque es a través de entrevistas y de exámenes escritos, de donde se puede sacar como inferencia cómo están conectando los alumnos las distintas representaciones a la hora de producir respuestas que se consideran aceptables para el nivel, para la edad, para los recursos con los que trabajan, digamos, calculadoras que permiten la graficación, etcétera, ¿no? Y estos son sistemas de representación que están presentes a la hora de un curso de matemáticas o de cualquier otra asignatura, pero que este trabajo se dedicó exclusivamente a el concepto de derivada al nivel de tercer año de secundaria, de bachillerato, que son alumnos que oscilan en edades entre 16, 17 años, ¿no? 15, muy pocos de 15 y muchos menos de 18, ¿sí? Bueno, en el capítulo 6 es un capítulo que se titula Toma de decisiones con optimización multicriterio, que ya da de por sí la técnica, ¿verdad? Y la metodología. Y además el uso de la herramienta de GIS para la localización de parques. También es un trabajo muy creativo por parte de las autoras, en la que presentan un proceso de modelación que permite tomar decisiones utilizando esta metodología y esta técnica de multicriterios de optimización y ubica a los parques a partir de la selección de un conjunto de áreas verdes que se consideran propicias bajo ciertas características en zonas urbanas como la Ciudad de México. Este proceso de modelado consta de pasos que van desde la estructuración del problema hasta el uso de un procedimiento que interactúa entre un sistema de información geográfica y un modelo de optimización multicriterio de ubicación discreta. Con ese procedimiento se obtienen resultados para la localización de partes. La parte creativa de aquí, de las autoras, ¿verdad? Es no solamente abordar una problemática, sino en formular el problema de manera que tenga lugar el uso de esa herramienta de la investigación de operaciones. Un capítulo 7 trata sobre el modelo de ubicación de servicios también en una estructura de 2 niveles. O sea, la metodología es de binivel, estructura de 2 niveles. Y el objetivo principal de este capítulo es mostrar un modelo de servicios de localización, también de red, para un problema específico que originalmente se ha formulado con un solo objetivo y que conforme se le estudia, se considera que una mejor formulación es abordarlo desde la perspectiva de binivel, ¿sí? Con más de un objetivo. Y entonces el objetivo principal de este capítulo es mostrar un modelo de servicios de localización de redes para un problema específico que originalmente ha sido. Bueno, ya lo releí. La estrategia entonces se convierte a una multiobjetivo, lo cual los autores consideraron útil para situaciones donde hay más de un objetivo y donde en muchos casos pueden ser contradictorios los objetivos, ¿no? Y entonces que hay dilemas, ¿no? Y hay cómo ver, cómo resolverlos.
Este enfoque no considera la interdependencia entre esos enfoques, ¿no? Entre esos objetivos contradictorios. Pero a través de la programación multinivel, de hecho va a ser binivel, en cambio, sí lo tiene en cuenta, lo que permite una organización jerárquica de los objetivos y la consideración de las relaciones entre ellos. Y finalmente, en el capítulo 8, cuyo título es La determinación de la demanda en políticas de inventario para empresas mexicanas mediante conjuntos, el uso, ¿verdad?, de conjuntos borrosos o difusos, ¿sí? Los autores muestran una alternativa para determinar la demanda del control de inventarios utilizando conjuntos borrosos para su cálculo bajo incertidumbre, en condiciones de incertidumbre. Y de esta forma se incorpora en la determinación el objetivo, en esa determinación, el conocimiento subjetivo y la experiencia administrativa, que son elementos o variables que son difícilmente cuantificar en otras, con el uso de otras metodologías, pero que con este enfoque es posible darles una cuantificación susceptible de manejarse en el modelo de optimización con conjuntos borrosos, ¿sí? Y pues por eso, por ese lado es valioso porque lo acerca a las condiciones cotidianas de las organizaciones, en donde la información pudiera estar no solamente sesgada, sino ser muy escasa, ¿sí? Entonces, una manera de abordar estas situaciones es a través de una validación metodológica con los conjuntos borrosos con funciones de membresía. Y bueno, pues esto es, digamos, el contenido de este libro, y que los invitamos a que revisen, que intercambien sus opiniones con los autores, dado que la dirección electrónica aparece en cada uno de ellos, en cada capítulo al inicio, y que podrían completar este objetivo que tiene el seminario de intercambiar ideas, comentarios, enfoques o quizás preguntas, ¿no? Que muchas veces surgen, dado que no es posible plasmar toda la información que está detrás de cada uno de los capítulos para el logro de estas conclusiones, ¿sí? Y por mi parte eso es todo. Te agradecemos mucho, doctora. Muchísimas gracias.